Entonces quedamos que había que renombrarlo y darle el nombre consecutivo del ejercicio en el que vamos e indicar que es el ejercicio de monoestable. Vamos a empezar por la parte neumática, por favor. Si es tan amable, colega, en hacerle zoom ahí a la parte neumática para acercarnos más. Y vamos a empezar modificando la válvula del cilindro A. Le damos doble clic y del lado derecho vamos a desactivar el pilotaje, el accionamiento manual y la solenoide, y vamos a dejar el de retorno por muelle, que es el de hasta arriba. Y le damos OK. Vamos a hacer lo mismo con la válvula de la derecha. Vamos a dar doble clic, deshabilitamos el pilotaje, el manual y el neumático y activamos el resorte, retorno por resorte. OK. Muy bien, entonces llegamos a nuestro día de trabajo, nos dicen que se descompusieron estas dos válvulas y que alguien las sustituyó. Pero en lugar de sustituirlas por válvulas biestables, solo teníamos monoestables. Entonces, vámonos por favor a la parte de las válvulas en el circuito eléctrico, a la derecha, todo a la derecha. Y vemos en el circuito eléctrico que ya desapareció B- y A-. Ya tenemos que borrarlas porque ya no existen físicamente. No existen esas válvulas. Nada más había que borrar las líneas porque necesitamos los contactos. No, está bien hasta ahí. Muy bien. Entonces, vamos a ver la secuencia. Está bien borrarlos. Ahorita necesitamos volver a plantear cómo vamos a utilizar esa parte. Si es tan amable en dar su menos para poder ver la ecuación de movimientos para plantear esta función. Muy bien, muchachos. Cuando uno trabaja con monoestables, va a tener uno que evaluar si el cilindro necesita un circuito de memorizado en clave o si no lo necesita. Observamos ahí su compañero que tiene la secuencia A+, es el primer paso, B+ es el segundo, B- es el tercero y A- es el cuarto. Pregunta: ¿durante cuántos pasos se tiene que mantener energizado A+? Luego, mientras B más está encendido, también mientras B menos esté encendido, y bueno, cuando termine ese ciclo es entonces cuando sale del proceso A más y entra a menos. Bueno, ok, entonces son varios pasos en los cuales se debe de mantener. Iniciando su activación en la etapa de A+, y terminando su acción en la etapa de A-. En la etapa 2 se activa el cilindro B+. Pero ¿qué pasa en la etapa 3, muchachos? Terminó ahí su función. Entonces necesitamos memorizar al circuito del cilindro B para que esto funcione. No. No, porque en la etapa se activa y en la inmediata siguiente se desactiva. Entonces prácticamente B ya quedó resuelto. Nos falta resolver el de A. Entonces ahora sí, vamos a la parte de las bobinas del lado derecho. Y como requiero memorizar, vamos a necesitar de un relevador auxiliar. Vamos por favor a relevadores y vamos a colocar un relevador a la izquierda de A+. Si es tan amable en seleccionar esas líneas, la de B+, la de A+, y la de la bobina, y llevarlas un poco a la derecha para hacer espacio suficiente, toda la línea, desde hasta arriba hasta abajo. Porque necesitamos un contacto de clave. Yo creo que ahí está bien. Entonces,
Vamos, por favor, a contactos. Y sabemos que necesitamos un contacto normalmente abierto como enclave para esta bobina. La ponemos más o menos por donde siempre ponemos los enclaves, que es un poco arriba, correcto. Vamos a necesitar un contacto normalmente abierto que active esta memoria. Entonces vamos a seleccionar otro contacto y lo ponemos más o menos a la misma altura del enclave, para que queden en paralelo. Necesitamos un contacto normalmente cerrado que haga la función de paro. Baje un poquito su bobina al relevador que acabamos de crear, correcto. Y vamos a colocar un contacto normalmente cerrado que sabemos que va en serie con estos contactos en paralelo, que sería nuestra función de paro. Muy bien. Vamos a asignar los nombres de una vez y después hacemos la conexión. Entonces el relevador se va a llamar, por favor, la bobina de ese relevador, RC1. Y RC1 se refiere al relevador de control 1, ¿ok? Vamos a llamarle al contacto de enclave RC1 y al que actualmente es E1 encima de la bobina de A+, también le vamos a llamar RC1. Arriba de la bobina de A+, de la solenoide, S, también le vamos a llamar RC1. Porque sabemos que tiene este mando. Muy bien. Le pido a su colega si es tan amable en hacer las conexiones respectivas para conectar abajo a 0, para conectar en serie el mando de paro, para conectar arriba la alimentación a 24 y para conectar en paralelo el contacto de enclave. Y como ya hicimos el análisis, la pregunta es, el contacto que nos va a memorizar este circuito, ¿qué etapa lleva, muchachos? E1, ¿no? Correcto, entonces el contacto que tiene la función de arranque del sistema va a llevar el nombre de E1, el que está en paralelo con RC1, ¿correcto? Y cuando entre, ¿qué etapa se debe de borrar el memorizado de este relevador auxiliar? E4. Correcto, entonces el contacto de apagado de esta memoria será E4. Una vez más, muchachos, ¿en qué etapa se activa B+? B+. En la E2. En la etapa 2, eso ya está en el diagrama. ¿Y en qué etapa debe de regresar a su posición inicial B, el cilindro B? En la tercera. Y ya no tenemos que conectar algún contacto de la etapa, pero lo seguimos necesitando para el secuenciador para saber que durante ese periodo va a ser una función y terminando la etapa 3, que es el retorno del cilindro B, se activa la etapa 4 y continúa el secuenciador. Entonces no lo vemos en las bobinas, pero sabemos que es el tiempo que tarda el cilindro B en retornar a su posición original. Muy bien, parece que ya quedó. Si le da suma a todo su proyecto, por favor, porque vamos a empezar a hacer pruebas ya con el proceso de simulación. Otro zoom menos, por favor, para que se alcance a ver un poquito más. Yo creo que ahí estamos. Muy bien. Le damos play a la simulación. Le damos aire al sistema neumático, activamos la etapa inicial y chonguitos porque ahí va la secuencia. Dele A más, B menos, A menos.
y entonces ya pudimos darle solución al sistema. Si ustedes solo hubieran utilizado contactos abiertos y cerrados de las etapas sin el enclave, pues no hubiéramos logrado mantener el circuito, porque recuerden que las válvulas monoestables, al no tener energía, se presenta el retorno por muelle. Por lo tanto, por eso necesitamos el circuito de enclave. Díganme, ¿funcionó o no funcionó? Sí funcionó, profe. ¿Se entiende? ¿Cuándo se requiere el memorizado? Cuando tenemos varias etapas que mantener la señal o el cilindro expulsado. Y si tenemos las señales una seguida de otra, pues no es necesario hacer el circuito de enclave. ¿Lo pudiéramos hacer?